Buenos días, señores estudiantes. Buen día. Buenos días, doctor. Se está grabando la clase, Buenos- entonces Sí, doctor, está grabando. esperemos que sí. Bueno, estamos en la recta final de la parte teórica. Hoy vamos a ver el tema de quemaduras, ¿ya? La parte de la asistencia, nuevamente les recuerdo de que no vamos a llamar lista. Entonces, por favor, van a escribir su nombre aquí en el chat de la plataforma. Van a escribir su nombre para que yo les vaya poniendo más adelante en la lista, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver el tema de quemaduras. Seguimos. ¿Pueden ver las diapositivas? Sí, doctor. Quemaduras. Hay muchas quemaduras, sin embargo, nosotros nos vamos a dirigir a las quemaduras generalmente por agua caliente o algún material caliente. También tenemos las quemaduras eléctricas, pero que no las vamos a ver en este capítulo, ¿ya? Las quemaduras, el calor, produce muerte de las células. Entonces, ¿qué es una quemadura? Es una lesión de la célula producido por la transferencia de energía térmica, el calor. Tanto el calor como el frío matan a las células. Los dos matan a las células, ¿no? Entonces, hay que estar presente de que se mueren las células. Cuando atendemos una quemadura, tenemos dos objetivos. El primer objetivo es prevenir el problema. Y el segundo objetivo es salvar y evitar las complicaciones. Esos son los dos objetivos. Un segundito. La energía que puede causar estos daños puede ser energía térmica, que es la que vamos a ver hoy. Puede ser energía eléctrica. Puede ser energía radiante y puede ser también alguna sustancia química. Ácidos, alcales, sales y demás, ¿no? Entonces, son muchos los materiales que pueden llegar a producir una quemadura. Recordarles que el órgano más grande es la piel. Y esta piel está constituido por tres capas. Esta de arriba, que es la epidermis. Esta de abajo, que es la dermis. Y esta de más abajo, que es la hipodermis. A esta hipodermis también se la conoce como tejido celular subcutáneo, ¿ya? En cada una de estas capas existen diferentes estructuras histológicas, células, folículos pilosos, pero también existen terminaciones nerviosas, receptores nerviosas del dolor, del frío, del calor, de la sensibilidad y demás aspectos, ¿ya? La piel tiene tres funciones. Uno es una barrera de protección. Nos protege. Gracias a la piel, las infecciones no entran, porque la piel es la barrera prácticamente entre el medio ambiente y nuestro organismo. Previene la pérdida de líquido, muy importante, y también regula la temperatura corporal. Son las tres funciones de la piel.
Bueno, ya no yéndonos a la parte de la quemadura. Hablamos de una quemadura que puede ser por agua caliente, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos una quemadura, tenemos que evaluar la quemadura y tenemos que clasificarla, ¿ya? Y esto lo vamos a hacer primero, uno, en base a la profundidad de la quemadura. ¿Qué tan profundo se ha quemado? ¿Ya? Pero también nos vamos a basar dependiendo de la extensión de la quemadura. La extensión es el tamaño. Son dos cosas que vamos a valorar en una quemadura: la profundidad y el tamaño, ¿ya? A esta profundidad lo conocemos como los grados de quemadura. Existen varios grados de quemadura, varias clasificaciones. La clasificación que estamos usando y que está en el libro es una clasificación por letras. Clasificamos en quemadura de tipo A, de tipo AB y de tipo B, ¿ya? Hay otra clasificación que es primer, segundo y tercer grado. Existen sus diferencias, no es lo mismo. Existen diferencias, ¿no? Entonces, pero una de las clasificaciones que se utiliza en varias partes del mundo es la clasificación por letras, que es la que vamos a ver. Entonces, son tres tipos de quemadura: quemadura de tipo A, AB y B, ¿ya? Hay otras clasificaciones, por si acaso, ¿no? Entonces, vamos a la quemadura de tipo A. Esta quemadura es una quemadura que abarca todo lo que es la epidermis hasta la dermis superficial, ¿ya? Por eso, esta es la epidermis y esta es la dermis. O sea, en la quemadura de tipo A se ha quemado hasta la mitad de la dermis, hasta aquí. Todo se ha quemado, ¿ya? La quemadura de tipo A se caracteriza porque tiene una base prácticamente eritematosa, roja. Es la quemadura que más duele. E incluso si tú le echas agua, duele la quemadura, ¿ya? Entonces hay una hiperalgesia, dice el libro, ¿ya? Además, esta quemadura produce la presencia de ampollas. Si vemos esta imagen, estas eran ampollas que se han roto, se han reventado y por eso la piel ha quedado así. Pero aquí hay otras que están, bueno, algunas sanas, ¿no? Todavía. Entonces, a estos se llaman las ampollas, o también llamados los flictemas o ampollas. Entonces, hay la presencia de ampollas de fondo eritematoso y que duelen bastante. Quemadura de tipo A. En este tipo de quemadura también están incluidas las escaldaduras, por si acaso. Las quemaduras de tipo AB. Estas quemaduras se caracterizan porque se han quemado aquí las dos capas. Es decir, epidermis y dermis no hay. Si bien la imagen no concuerda, pero esta quemadura se habría quemado hasta acá. Solamente queda el tejido celular subcutáneo. Esta quemadura se caracteriza porque también tiene ampollas, pero estas ampollas son de fondo blanquecino. Detrás de la quemadura hay una ampolla, pero que es blanca, ¿ya? Y lo característico de esta quemadura es de que duele menos. Lo característico y a la vez interesante, duele menos. Duele menos porque lógicamente se han quemado varios receptores nerviosos. Y ya no hay muchos, ¿no? Entonces duele menos. Y la quemadura de tipo B, esta quemadura implica que se ha quemado las tres capas de la piel. Las tres. Después de las tres capas tenemos la aponeurosis, aquí abajo. La aponeurosis es de color blanco. Entonces, queda una superficie blanca, blanca nacarada, dice el libro, ¿no? Blanco brillante, más o menos. Entonces, en esta quemadura, todas las capas de la piel se han quemado, aquí ya no hay ampollas. Y lo característico de esta quemadura
es de que hay una anestesia. ¿Qué quiere decir anestesia? Ya no duele. ¿Por qué no duele? Pues, lógicamente, porque todos los receptores nerviosos, los receptores del dolor, se han quemado. Y por esa razón ya no existe dolor. ¿Ya? Son los 3 tipos de quemaduras que hay que considerar. ¿Ya? Ahora, cuando vemos una quemadura en un paciente, tenemos que ver qué grado es. O sea, si es tipo A, AB o B. Un paciente podría tener los 3 tipos de quemadura. O también algunos podrían tener solo uno, o algunos 2. Por eso se clasifica, ¿no? Este sector es A, este sector es AB y este sector es B. Pero una vez que nosotros sepamos el grado, lo que tenemos que saber ahora es el tamaño, la extensión de la quemadura. Y para ver la extensión de la quemadura, vamos a utilizar la clasificación de la regla de los 9. Así está, ¿no? Las reglas de los 9. Hay muchas otras clasificaciones, pero esta es una de las más sencillas y fáciles de aprender. En la extensión, todas las partes del cuerpo valen 9 o múltiplos de 9. ¿Ya? Por ejemplo, miren, el tórax vale 9. Toda la extremidad superior vale 9. Pero si quiero ponerlo, la parte anterior valdría 4.5 y la parte posterior 4.5, haciendo un total también de 9. Todo vale 9 y es más fácil de calcularlo. Ahora, a ver, vayamos a ver detalles. Quemadura de tipo A y AB. Estas quemaduras generalmente son producidas por líquidos calientes. Estas son las ampollas. Ampollas. El término médico de ampolla son flictemas, ya por si acaso. Si les pongo en el examen los flictemas, no me digan ¿qué es un flictema? Es una ampolla, ¿no? O tal vez bueno, lo conocen con algún otro nombre. Bonia. Mucha opción, ¿no? Entonces, estas quemaduras duelen bastante, y estas ampollas que se forman están llenas de líquido. Entonces, el paciente quemado generalmente pierde harto líquido, se sale líquido en forma de suero, ¿no? Entonces duele. Hay que preguntar cómo se hizo la quemadura. Hay que también ver si fue un objeto sólido o fue líquido caliente, y también hay que averiguar si el paciente estuvo inconsciente. Generalmente la inconsciencia es porque el paciente ha respirado aire caliente. ¿Ya? Las quemaduras se pueden complicar, y la principal complicación de una quemadura es la pérdida de líquido. El paciente pierde líquido, y este líquido perdido podría llevarnos a un estado de shock. Es la primera causa de muerte de una quemadura, el shock. Shock hipovolémico, por si acaso, ¿no? Porque pierde líquido. La otra complicación es la infección. Pero la infección se produce días después, ¿no? Entonces no es agudo. Y la otra complicación es el tétanos, una infección, que generalmente casi ya no hay por las vacunas que se ponen casi a todo el mundo. Se habla de que todo paciente adulto con más del 10% de superficie quemada tiene que ser referido a un centro especializado. Todo niño con más del 5% de la misma forma. Y todo paciente que haya inhalado humo caliente también. Cuando el paciente respira aire caliente, ese aire caliente ingresa por la vía respiratoria y va quemando la mucosa de la laringe, de la tráquea y los bronquios. Y posteriormente este se dematiza y se cierra, y el paciente se va asfixiando. Tratamiento. ¿Qué vamos a hacer en el tratamiento? De ser posible, podemos aplicar agua fría, que sirve, calma el dolor. Vamos a retirar objetos metálicos, muy importante.
anillos, relojes, pulseras. Podemos elevar la parte quemada, ayuda algo a perder menos líquido. Vamos a cubrir la parte quemada y vamos a tratar el dolor, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Hay que reemplazar líquidos, porque el paciente pierde líquido. Bueno, lo que podríamos hacer es reemplazarlo vía oral. Estamos en la calle. Lo ideal es un suero, ¿no? Pero estando en la calle no hay sueros, entonces pues, hay que darle vía oral, ¿ya? Se dice que no se tienen que romper las ampollas. Muy importante, no romperlas. Entonces, estos temas que están acá no hay que romper en la calle. En el hospital los vamos a romper todos porque no sirven. Pero en la calle no se recomienda porque en la calle cuando tú quieres romper, contaminas. Porque todo lo que está ahí en la calle es sucio, ¿no? No se recomienda que se laven las quemaduras con abundante agua, no es lo recomendable. Bueno, limpiarlas, cubrirlas, sí. La quemadura de tipo B, que es la más profunda, estas generalmente son causadas por fuego o algún metal caliente, ¿ya? Estos son los más graves, lógicamente, ¿no? Las víctimas generalmente, la mayoría están inconscientes. Sin respiración, porque se quema la vía respiratoria, ¿no? Aquí generalmente se la describe como superficie carbonizada, así se la describe. No porque sea negra, sino porque, bueno, lo negro es restos de la piel, de la ropa y demás cosas, ¿no? Recuerden que la quemadura tipo B no duele, no hay dolor. El paciente está angustiado, el paciente está sediento, pero no existe dolor porque se han quemado todos los receptores nerviosos, ¿ya? En la quemadura tipo B lo mismo, hay que averiguar cómo se produjo, hay que averiguar si el paciente estuvo inconsciente y también vamos a buscar signos de dificultad respiratoria y shock, porque también el paciente va a perder líquido. La piel, les decía, está blanca o carbonizada, pero no vayan a pensar que es carbonizada porque es negra, sino es negro porque tiene restos de la piel quemada, de la ropa y demás, ¿no? Todas las capas están afectadas y se pierde grandes cantidades de líquido. Complicaciones, las mismas que la anterior, pero en esta quemadura se ha visto más quemadura por inhalación de la vía respiratoria, o sea, lesión de la vía aérea y de los pulmones. Se pierde líquido que puede llevarnos a un shock. Y esta quemadura sí nos trae cicatrices profundas, feas, retráctiles, entonces lo cual nos podría llevar a una incapacidad, a una deformidad con el tiempo, cuando la quemadura logre sanar. ¿Cuál es el tratamiento? Pues el mismo al final, no hay mucho que hacer estando en la calle. Aseguramos una vía aérea permeable, hay que transferir inmediatamente al paciente y el tratamiento inicial es similar a la quemadura del anterior caso, ¿no? Entonces limpiamos, cubrimos si amerita, damos líquidos si el paciente puede tomar vía oral, porque no tenemos de otra, sacar metales y demás aspectos. Para evaluar una quemadura, tenemos que evaluar la localización. Si yo quiero saber, o sea, si la quemadura es grave, tengo que tomar en cuenta el lugar. No es lo mismo quemarse el tórax que quemarse la cara. O sea, a lo que voy es más complicado cuando uno se quema un lugar donde está la vía respiratoria y donde hay una flexura. Es peor, porque la cicatriz y las complicaciones son mayores, ¿ya? El tiempo también es muy complicado. Cuanto más tiempo pase, más complicado, más riesgo de infección. La edad y el estado físico previo. De lógica, los extremos de la vida siempre son de mayor riesgo, ¿no? Y si el paciente es desnutrido, peor todavía, ¿no? Entonces nos ayuda a saber la etiología de la quemadura. Para nosotros poder calcular y poder tener un pronóstico para decir que la quemadura es grave, pues se usa una fórmula. Esta es la fórmula.
La fórmula sirve para clasificar lo que se ha llamado el índice de gravedad de la quemadura. El índice de gravedad, ¿ya? Para calcular el índice de gravedad necesitamos conocer la edad, el porcentaje de quemadura y la profundidad de la quemadura. En personas que tienen mayor de 20 años, utilizamos esta fórmula, ¿ya? La fórmula es facilita de memorizar. Miren, es edad más porcentaje de quemadura A por 1 más porcentaje de quemadura AB por 2 y más porcentaje de quemadura B por 3. Multiplicamos, sumamos y demás y vamos a llegar a tener un puntaje. Este puntaje lo vamos a llevar a una escala y vamos a poder clasificar a la quemadura en grave, leve, gravísima y demás. Y de acuerdo a eso vamos a saber el pronóstico, ¿ya? En eso consiste. Ahora, esta fórmula es para mayores de 20 años. ¿Qué hacemos en los menores? En los menores es la misma fórmula, pero con una sola diferencia. A la edad le vamos a restar una constante. A ver, lo vamos a ver. Esta es la fórmula para menores de 20 años. La diferencia es de que vamos a poner un número constante, 40. 40 menos la edad. Y el resto de la fórmula es igualita. Igualita. Es 40 menos la edad y el resto es igualito. Y vamos a tener un número. Ese número lo vamos a llevar a una escala y vamos a poder clasificar a la quemadura de acuerdo a esto. Miren. Entonces, leve, moderada, grave, crítica, gravísima. En base al puntaje. Y esto, lógicamente, nos dice el riesgo. Por ejemplo, si es leve, cuando es menos de 40 puntos, no hay riesgo de muerte por la quemadura. Pero si es gravísimo, por ejemplo, mayor a 150 puntos, prácticamente el paciente ya está muerto. Bueno, la sobrevida es excepcional, casi un milagro se podría decir, por la quemadura. Esto está dirigido netamente a la quemadura, no a otros factores. ¿De acuerdo? Bueno, y algunas quemaduras especiales que vamos a ver. Bueno, ahora sí. Bueno, no se olviden, por favor, poner su nombre en el chat para marcarles la lista, ¿ya? Bueno, en esta última parte les voy a poner un tutorial de las quemaduras especiales. Bueno, porque tengo una reunión con la universidad para definir el examen final y esos aspectos, ¿ya? Se los pongo, pero yo voy a seguir en la clase, por si acaso, ¿ya? Para ver preguntas después, si es que habrían, ¿ya? A ver, enseguida se los pongo. Un ratito. Ahí está. A ver, vamos a ver. Entonces, vamos a calcular el índice de gravedad, como les recordaba. Esta fórmula es para mayores de 20 años, donde es la edad más porcentaje de la A por 1, más porcentaje de la B por 2 y más porcentaje de B por 3. Sumando, multiplicando y demás, vamos a sacar un puntaje, que lo vamos a llevar posteriormente a una escala, para clasificar a la quemadura en grave, gravísima. ¿Ya? Esto es para los mayores de 20 años. Para los menores de 20 años utilizamos la misma fórmula, pero con una modificación, que es esta. Utilizamos una constante. Esta constante siempre vale 40, es decir, es 40 menos la edad del paciente. Esto es para menores de 20 años. Este niño tiene 5 años, entonces 40 menos 5. El resto de la fórmula es idéntica, sin modificación. Porcentaje de A por 1, porcentaje de AB por 2 y porcentaje de B por 3. De la misma forma, vamos a tener un puntaje. Ese puntaje lo vamos a llevar a una escala, como están viendo acá, donde vamos a poder clasificar a la quemadura en leve,
moderada, grave, crítica, gravísima, en base al puntaje. ¿De qué nos va a servir esto? Pues nos va a decir pronóstico. Por ejemplo, si el puntaje es menos de 40, es una quemadura leve. Eso implica de que no hay riesgo de muerte del paciente por la quemadura. Si el puntaje es más de 150, es gravísimo. ¿Qué quiere decir eso? Que la sobrevida es excepcional del paciente. ¿Ya? Si recuerdan, en el tema de triaje, pues clasificábamos un paciente con más del 60% de la quemadura como categoría negro, con poca probabilidad, mínima probabilidad de. Bueno, y vamos a ver algunas quemaduras especiales. Dentro de estas tenemos la quemadura por inhalación. Esta es muy grave. El paciente ha respirado aire caliente y por consiguiente en las próximas horas podría presentar un estado de asfixia, paro respiratorio, incluso muerte. ¿Ya? Cuando decimos que un paciente, o cuando sospechamos que ha inhalado aire caliente, cuando la quemadura ocurrió en un lugar cerrado, una casa o en un lugar cerrado. Si existen quemaduras en la cara, cuello, región peribucal, nasal, cavidad oral o faríngea, cerca de la vía respiratoria. Cuando hay carbonización de las vibrisas, que son los vellos que normalmente se tienen en las fosas nasales, en los adultos. ¿Cierto? Cuando el paciente tiene ronquera, ya la conocemos, tos, disfonía, que es dificultad para hablar, disnea, que es la dificultad para respirar, esputo con hollín o sangre, ¿ves? Cuando el paciente empieza a toser, bota unas flemas con la tos. Si esas flemas están con hollín, es decir, negras, con carbón o sangre, sospechamos que el paciente ha respirado aire caliente. Otra quemadura que hay que considerar es la quemadura solar. Estas son causadas por los rayos del sol, la exposición prolongada a los rayos del sol. Sin embargo, recordarles que no tienen riesgo de infección, ya que la mayor parte de las quemaduras solares no eliminan las capas de la piel, normalmente hablando, aunque sí se han descrito algunas quemaduras que podrían llegar a eliminar la epidermis, la dermis, casos extremos, donde el paciente es expuesto prácticamente casi en forma obligada a rayos del sol, ¿no? Normalmente se podría decir de que, si bien es una quemadura con límite para escapar de este por el dolor, ¿no? Entonces, duele, es una quemadura que duele, hay sensación de hormigueo al área de la quemadura, con la sensibilidad aumentada. La parte de la piel quemada está muy sensible. Hay que averiguar el tiempo de exposición al sol. Esta área que está quemada no soporta la vestimenta por la irritabilidad. La piel está enrojecida con un leve edema, con una leve inflamación. A la presión digital, cuando tocamos el área de la quemadura, la piel se vuelve blanca por la gran afluencia de sangre, ¿no? Complicaciones. Se ha visto que esta quemadura cura en una semana. Pues prácticamente los estratos que se quemen de la piel se van a salir y van a ser reemplazadas por otras nuevas, a lo que se ha llamado el despellejamiento de la piel. Pero lo característico es de que no deja cicatriz, considerando de que la quemadura de sol no elimina ninguna de las capas de la piel en el mayor porcentaje de los casos. Tratamiento, agua fría, cubrimos la quemadura, y aquí sí podemos aplicar pomadas. Como la piel no se ha eliminado, pues no hay riesgo de que aún la crema no esté, o la pomada no esté estéril, pueda producir un proceso infeccioso. Tratamiento de algunas quemaduras especiales, quemaduras en los ojos, que ya lo comentamos en el tema. Nunca frotar los ojos. Si estamos en la calle, se podría poner aceite de oliva en los ojos para lubricar y tapamos los ojos, ¿no? Si la quemadura es por algún químico, dijimos de que hay que lavar con abundante agua los ojos para tratar de eliminar el oscuro. Si existe una quemadura, si la quemadura fue por un químico, lo que se recomienda siempre es sacar toda la ropa, tratar de eliminar todo el químico posible de la piel, para tratar que después de eso desinchar agua y lavar con agua.
Eso porque hay mucha reacción con algunos químicos con el agua. Y al echar agua podría producirse más bien mayor quema. ¿Ya? Es muy importante. Tratamiento, bueno, neutralizar el químico, si lo conoceríamos, lavar con abundante agua después de haber sacado la ropa y haber limpiado, lo secamos y cubrimos la química. ¿Ya? Y el último cuadro que vamos a tocar, este tema, es el tema de la insolación. Es un cuadro que también es producido por la exposición a los rayos del sol en forma prolongada y directa en algunos casos. Hay veces que las personas, en los bloqueos, en las marchas y demás situaciones, están expuestas al sol. Y aún pese a tener algo que cubra la cara, pues el sol está prácticamente sobre todo el cuerpo. Y lo que va a producir el sol es una vasodilatación en todo el cuerpo, ¿no? Y a este cuadro se va a llamar insolación. Bueno, una vez que el paciente es sometido a los rayos del sol, al calor, prácticamente la insolación, bueno, se va a entrar en el primer periodo de la insolación, donde el paciente va a empezar a tener una transpiración profusa. Va a transpirar, va a perder harto líquido, y no solamente agua, sodio, potasio, cloro, varios electrolitos. La piel se va a tornar rubicunda y congestiva, roja. El paciente va a empezar a tener cefalea, dolor de cabeza, y va a empezar a tener molestias abdominales, dolor abdominal, y se va a tornar angustiado, náuseas, en algunos casos vómitos, mareos, vértigo, la sensación de que todo está dando vueltas. Entonces, más que todo, en esta etapa se presentan todas estas molestias. Si nosotros descubrimos al paciente en esta etapa, lógicamente, la clave es llevarlo a la sombra, enfriarlo al paciente, ya que todo es producido por la exposición a los rayos del sol. Si el paciente no cambia de ambiente y continúa, se viene el segundo periodo. Y aquí las cosas ya van a ser más complicadas. Se interrumpe la transpiración, el paciente ya no va a transpirar. Y al no transpirar, lógicamente, va a empezar a calentarse. Podría llegar a tener una temperatura hasta de 41 grados. Delirio, taquicardia, pierde el conocimiento, el paciente se desmaya. Podría llegar a tener convulsiones. La piel está seca, ardiente. Bueno, si continúa en este cuadro, se va a venir el coma y la muerte del paciente. La insolación. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues de lógica, el tratamiento es alejar a las víctimas de los rayos. Pues hay que tratar de aislarlo, de llevarlo a la sombra y prácticamente de enfriar. La clave sería enfriarlo e hidratarlo. Sería la clave, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, hacemos medios físicos. Le quitamos la ropa, tratamos de, bueno, si el paciente está consciente, darle bebidas para que tome, bebidas frescas, frías, para que pueda tomar y pueda enfriarse. Podemos hacerles medios físicos con toallas húmedas, poner en el tórax, en las axilas, en la frente, para tratar de enfriar, ¿no? Entonces, si el paciente está inconsciente, pues vamos haciendo el enfriamiento prácticamente con medios físicos. Utilizamos las toallas húmedas en los pies, en las manos, en las axilas, en el tórax, para tratar de enfriar al paciente. Bueno, pues con esto hemos concluido el tema de químicos. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? No, doctor. Pese a que deben saber, sin embargo, recordarles de que nuestro examen, bueno, nos falta un tema nomás, ¿ya? El examen está programado, a ver cuándo es el examen. Para el 25 de junio está programado el examen. 25 de junio. Las clases
En teoría, las clases están programadas. En teoría, hasta el 15 de julio. Bueno, a ver, iremos organizando, ¿ya? Bueno, jóvenes, entonces, nada más, hay que pedir nomás, seguir pidiendo a Dios para tratar de salir de esta crisis sanitaria en la que estamos viviendo y para esperar que toda la gente que está sufriendo, pues mejore, ¿ya? Nada más, jóvenes, entonces, hasta la próxima semana. ¿Listo? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Buenos días. Hasta luego, doctor.